Bienvenidos de nuevo a nuestra serie especial, en la parte 2 de Entre las Sombras. Nos sumergiremos en las sombras más profundas de la psicología humana. Exploraremos las técnicas de los mejores negociadores, según el libro de Psicología Humana de Stephen Turner. Prepárense para adentrarse en las estrategias de la manipulación. Antes de empezar, exploraremos las técnicas de los mejores negociadores. Estas estrategias, descritas en el libro de Psicología Oscura de Stephen Turner, nos sumergen en las profundidades de la manipulación. A continuación, las menciono. No nos motiva la razón. Sea un reflejo de los demás. No comparta el dolor de alguien, sino identifíquelo. Domine el arte de decir no. Use las palabras tiene razón. Distorsione la realidad de alguien. Cree una ilusión de control. Garantice la puesta en marcha. Negocie con tenacidad. Estas técnicas son mencionadas para poder describir las formas en cómo estamos sumidos a veces en manipulación sin que nos demos cuenta. El mundo que nos rodea está constantemente influenciado por distintas intenciones, tanto buenas como malas. Es bueno saber identificar de qué forma nos llegan a estimular y de qué forma estas estimulaciones nos llegan a motivar para que nosotros llegamos a comportarnos de cierta manera. Y si no somos conscientes de esto, muchas veces esto puede ser usado en nuestra contra. Por ello, ser consciente de lo que nos pasa y nos sucede, como de las técnicas que están usando en nuestra contra, puede ayudarnos a ser más conscientes. Y de cierta manera, tener un paso más al frente de quienes en realidad están jugando las fichas del ajedrez en nuestra contra. Por ello, recalco que esta información es exclusivamente educativa. No tiene el fin de poder ser usado con malas intenciones. Pero si ese es tu caso, todo lo que hagas será exclusivamente de tu responsabilidad. Adentrémonos ahora en las estrategias de manipulación que van más allá de la superficie. Estas tácticas son utilizadas por los maestros de la manipulación, aquellos que buscan controlar y dirigir las relaciones sociales a su favor. En este mismo momento puede venir a nuestra mente alguna persona que se haya salido con la suya muy fácilmente. Puede que incluso tengamos en mente a más de una persona, ya sea familiar, amigo o conocido. La manipulación no discrimina entre roles sociales, ni clases sociales, ni género, ni edades. Puede estar en cualquier parte. E incluso nosotros podemos llegar a utilizarlo inconscientemente mediante patrones generacionales que hemos copiado sin ser consciente del efecto que esto realmente puede llegar a provocar. ¿Somos conscientes de nuestras acciones? ¿Somos conscientes de lo que hacemos? ¿Somos conscientes de nuestras intenciones? Empecemos con la técnica número 1. No nos motiva la razón. Comenzamos con no nos motiva la razón. Estos maestros de la manipulación entienden que nuestras decisiones a menudo están basadas en emociones más que en la lógica. ¿Cómo pueden utilizar esto en su beneficio? La gente manipuladora sabe esto y usarán sus emociones como forma de intentar que entienda su lógica y se ponga de su parte, especialmente a la hora de negociar. En vez de intentar que supere sus emociones y vaya a la mesa de negociación en un estado de pensamiento racional, una persona manipuladora incluirá sus emociones como parte de su estrategia central. Apelarán a sus emociones conectando a nivel personal contigo, con tus intereses, con tus gustos, con tus temas. Pueden llegar a saber mucho de ti a medida que vayas hablando o te vayas explayando, creando una sensación de camaradería y hablando de una forma que valide tus sentimientos.
y necesidades desde una perspectiva emocional. La persona manipuladora sabe exactamente cómo crear un ambiente seguro y compasivo, un espacio donde puedas llegar a sentirte seguro para expresarte. Sin sentirte juzgado, sin sentirte amenazado. Es más, una buena habilidad social puede llegar a tener esta persona. Aparentemente tiene una buena intención. Sin embargo, únicamente está haciendo esto para que bajes la guardia y dejarte lo más vulnerable posible, para que cuando llegue la hora te ofrece su punto final, su ataque sorpresa, como caballo de Troya. ¿Y tú cómo has estado alimentado por este ambiente seguro, por esta dopamina, por este sentimiento de bienestar que se ha generado a tu favor? La persona manipuladora intentará hacerte creer de que este acuerdo que tú has aceptado ha sido a tu favor, de que a ti te beneficia más que a él. Sin embargo, muy bien sabemos que este sentimiento de bienestar es provocado mediante las hormonas de felicidad que en su momento se llegan a producir. Pero cuando ya no estás ahí, ya has firmado el contrato y ya estás, por ejemplo, en la micro, en el autobús, estás en tu casa comiendo o sencillamente te despiertas en una noche de insomnio y llegas a darte cuenta de que no era en realidad tan a tu favor. Pero ahora ya se ha firmado. Ya no hay vuelta atrás. La mejor forma de hacer una contrapartida a esto, y que es muy difícil, normalmente los contratos, siempre los negocios, en las situaciones corporativas, se llegan a firmar. Por ello siempre es importante darse un tiempo de prueba de 7 días mínimo, para poder llegar a decidir bien y analizar bien la situación, con cabeza fría. Sabemos muy bien que las emociones del momento son solamente emociones adaptativas, pero si queremos realmente analizar bien una situación, hay que esperar. Pero si ya se ha firmado, en ese caso, que ya un caso extremo, lo importante sería llegar a renegociar, tratar de mejorar el contrato, decir de qué forma se podría compactar ciertos aspectos. Por ejemplo, la cláusula 1, la cláusula 2. De manera que al crear este nuevo contrato llega a haber más beneficios frente a la otra persona que te hizo firmar este contrato. Beneficios que resuenan en la cabeza del manipulador. Cuando dices beneficios, esta persona probablemente te dirá sí, si es que llega a haber otro beneficio de que esta persona tenga la oportunidad de intentar nuevamente hacerte caer en su trampa. Pero ¿qué pasa si tú juegas el mismo juego que él? Aquí llega a haber una contrapartida y se llega al jaque mate. Técnica número 2. Sea un reflejo de los demás. La técnica sea un reflejo de los demás implica sutilmente imitar las acciones y posturas de la otra persona. El lenguaje no verbal llega a ser el 90% de una comunicación. El 10% normalmente las personas neurotípicas lo usan para comunicarse verbalmente. Pero sin embargo, el 90% que no se llega a expresar mediante los gestos, las miradas, el tono de voz, hacia dónde va la vista, llega a demostrar cómo se siente la persona. Inconscientemente tiene una especie de conexión con el estado transisorio de los pensamientos y los estados transitorios emocionales que internamente la persona experimenta. Imitar los gestos de la persona crea una conexión inconsciente y facilita la manipulación.
Esto es una forma de adulación. Cuando imitamos a una persona, inconscientemente la otra persona pensará de que le agradas. Entonces crea una sensación de compañerismo, de socialización, de amistad, de que somos amigos. Entonces esto va a hacer que la otra persona sea más susceptible a que se comporte de acuerdo a tus necesidades y deseos. Pues cuando tú tienes una mayor cercanía con una persona y le agradas, es más susceptible a hacerte caso. Un gran negociador se acercará a la negociación con la habilidad de concentrarse y escuchar completamente a todos a su alrededor, haciendo, por tanto, que todos se sientan escuchados, validados y en bienestar. Desde esta posición, también puede identificar cualquier cosa que pueda surgir, que pueda ser usada a su favor a la hora de emitir un trato con el que sabe que todo el mundo estará de acuerdo. En vez de apresurarse e inmediatamente poner un alto, lo que hace es escuchar, estar en el proceso, implicarse en la escucha activa de los demás. Al hacer esto, se pone en control y crea la apariencia de autoridad y credibilidad, provocando que todos los demás en el acuerdo ralenticen hasta su paso y operen a su nivel. Esto hace que la persona manipuladora tenga el poder, pues al haber escuchado a todos activamente y al haberse implicado, la mayoría de las personas estará predispuesta a aceptar lo que diga u ofrezca. Y esto le beneficia a la persona manipuladora, pues puede proponer algo que va de acuerdo a sus propias preferencias personales, deseos y motivaciones. ¿Alguna vez has estado en una reunión o en una conferencia y has visto a alguna persona que ha llegado a imitar a la persona que llega a escuchar? Quizás sea inconsciente, pero este mero acto de escuchar y también de imitar hace que la mayoría de la gente siempre llegue a estar de acuerdo con esta persona. La forma de contrapartida aquí no es tan complicada, pero si somos conscientes de esto, quizás podemos llegar a ser un poco más razonables y estar en medio del proceso y nosotros también dar nuestra opinión. Pero normalmente la persona que llega a dominar más el lenguaje no verbal es la que siempre termina ganando en este tipo de casos. Aunque sin embargo, no hay que generalizar, porque cada persona es diferente y tiene un lenguaje no verbal distinto a lo que en general se supone que significa, por ejemplo, mirar a los ojos directamente. Técnica 3. No comparta el dolor de alguien, sino identifíquelo. Los maestros de la manipulación evitan mostrar simpatía directa, pero en su lugar buscan identificarse con el dolor de la otra persona para ganar influencia. Un gran negociador buscará incluir emociones como parte de su estrategia en vez de separarlas completamente del acuerdo. Sabe muy bien que incluir las emociones puede ser una jugada a su favor, cuando se sabe que los seres humanos son mayormente seres emocionales. Saben muy bien que las emociones son una gran fuerza impulsora detrás de las decisiones de la gente. En vez de estresarse o frustrarse cuando se tocan los puntos débiles de la gente o se intentan separar por completo de la negociación, un gran negociador los reconocerá y etiquetará. Mostrar empatía directamente con aquellos que se sienten mal o se sienten bien, esto provoca un efecto en las relaciones interpersonales que se llama simpatía. Entonces, al aumentar la simpatía que se tiene hacia tal persona, esto genera un efecto más de confianza, y al haber una mayor confianza y mayor cercanía, entonces se puede
persuadir más fácilmente a la persona. Pueden usar palabras como esta persona está frustrada. Siempre dirá que parece que está frustrado con... porque esto les genera una distancia de la idea de que ellos tienen un interés especial en el dolor de la persona con la que se están comunicando. Esto puede crear un ambiente de que hay empatía, claramente, pero en realidad esto puede ser usado para que las emociones de las otras personas sean usados para satisfacer lo que el manipulador o el negociador, en este caso, va a proponer como solución frente a esta emoción, donde detrás hay una necesidad por cubrir. Yo conozco mucho esto como lo que se llama empático oscuro. Expresar comprensión sobre el dolor que la otra persona pueda sentir, pero sin compartir directamente el dolor. Es una estrategia que se usa para poder no involucrarse tanto emocionalmente con la otra persona, debido a que involucrarse tanto emocionalmente puede provocar una especie de herida emocional, abrumarse con las emociones de los demás. Sin embargo, separarse un poco de las emociones de los demás es lo que también provoca un beneficio, una distancia, que puede ser también usado como una estrategia para poder entender las emociones de los demás sin necesidad de compartir su dolor. Puede ser usado con buenos fines sin necesidad de ser maléficos, maquiavélicos, pero también puede ser usado con malos fines, maquiavélicos, malintencionados, etc. Todo depende de cómo se use. La contrapartida a esto es también un poco más sencilla. Solamente usaremos el pensamiento crítico. Debemos saber que no todas las personas que dicen sentir nuestro dolor en realidad lo sienten. Muchas personas son superficiales en este mundo. Sencillamente ellos nos intentarán hacer creer de que realmente se preocupan por nosotros. Pero realmente no pueden estar dentro de nuestros zapatos. Por ello, cabe destacar de que si realmente en este mundo la mayoría de las personas son superficiales y dicen realmente preocuparse por nosotros, pero realmente no lo sienten, quedamos con la conclusión de que no van a entender al 100% nuestro dolor que nosotros tenemos. Tras entender esto, que también somos diferentes, tanto como ellos, entendemos de que quizás que solamente nosotros realmente podremos entender realmente nuestro dolor y nuestros problemas, que frente a la misma solución de que el negociador manipulativo nos está ofreciendo. Por ello, nosotros concluimos de que realmente nosotros comprendemos nuestro dolor y que la solución que se ofrece es meramente superficial y que realmente no está realmente pensado en nuestros zapatos, sino más bien en una medida general de compra, llamado nicho de mercado específico o perfil del consumidor ideal. Técnica número 4. Domine el arte de decir no. Dominar el arte de decir no implica establecer límites de manera firme. Esta técnica crea una sensación de control y puede influir en la percepción de poder. Los negociadores manipulativos saben que decir sí a menudo no siempre tiene la mayor razón. También por lo que consideran la opción de que decir no sea quizás la opción más favorable para ellos mismos. Al crear este espacio seguro para que tú digas que no, un manipulador manipulativo sabe que, un negociador manipulativo sabe no solo que usted aclarará más su punto de vista, sino que además estará mucho más dispuesto a escucharle y ver las cosas desde su perspectiva, basado en el principio de la reciprocidad. El principio de reciprocidad dice que si, por ejemplo, una persona te da un regalo,
tú vas a quedar como con un sentimiento de deuda, de que tú también debes hacerlo. Al animarte a decir no, un negociador va a saber más qué es lo que no te gusta y qué más te gusta. Entonces, tras saber esto, por ejemplo, tras saber los límites de los demás, puedes saber más por dónde ir y de esta manera crear una mayor confianza emocional. Y de esta manera consigue un sí final. Muy bien sabemos el dicho de saber poner límites personales, saber decir no. Muy bien sabemos de que esto es realmente útil para crear una relación sana con las personas que nos rodean. Porque si no decimos no, fácilmente las personas pueden pasar estos límites y provocar fácilmente una situación de abuso emocional, abuso psicológico, etc. Sin embargo, también esto puede ser usado en nuestra contra. Debemos ser muy conscientes de que los demás, mientras más conocimiento tengan de nosotros, más van a querer intentar engancharse a lo que nos gusta y de esta manera poder acercarse más a nosotros. Una forma de crear una contrapartida frente a una persona que se está acercando a nosotros pero que realmente no tiene buenas intenciones es saber de que no necesariamente tras decirle a una persona nuestros límites personales, por ejemplo, rechazar una oferta inicial que un negociador está intentando poner. Aunque tú les digas las razones de por qué tú le dices no y esta persona sigue tratando de que tú digas sí, puede ser un poco más invasivo. Entonces, tú claramente puedes decir no, pero en un ámbito un poco más absoluto. Realmente no tengo interés en esto. Aquí quien pasa ahora a tener el control eres tú, porque tú decides si seguir prestándole atención frente a las ofertas que la otra persona te está intentando poner para que tú caigas en su trampa, y en vez de que la otra persona siga intentando excavar en ti para poder conseguir un sí en ti. Saber ponerle un límite incluso a una interacción es crucial y nos devuelve a el punto ganador de esta jugada. Técnica número 5. Use las palabras tiene razón. Utilizar las palabras tiene razón es una estrategia poderosa. Reconocer la perspectiva de la otra persona crea un ambiente de acuerdo y apertura a la influencia. Aquí el autor, en el libro de Psicología Oscura, menciona que, por ejemplo, un psicólogo tal llamado Carl Rogers propuso que un terapeuta solo puede apoyar a su cliente con un cambio real si aceptan a la persona como realmente es, también conocido como consideración positiva incondicional. En otras palabras, por ejemplo, cuando una persona llega a tener tal nivel de consideración por las personas, provoca una especie de simpatía. Y esto provoca que la otra persona con la cual está hablando el manipulador, en este caso que puede ser por buenos o malos fines, va a provocar que la otra persona diga, eso es correcto. Entonces cuando la otra persona que el manipulador quiere influenciar, logra que diga esto es correcto o eso es correcto, mucho más probable que, por ejemplo, que cuando el manipulador proponga algo, una idea o un acuerdo, la persona que en este caso es la manipulada pueda estar de acuerdo propone y que además se comprometa con esos términos. De cierta manera, crear una especie de simpatía en la otra persona tiene un efecto de doble filo. Pero si lo ponemos desde otra perspectiva, desde el revés, cuando la persona manipulada dice no, si usted tiene razón, está totalmente de acuerdo con ello, eso es correcto, eso claramente tiene la razón, va a provocar un efecto similar. Aquí el autor señala bien la diferencia entre que quienes usan la palabra tiene razón es porque no han aceptado personalmente la información ni la reconocen como su propia verdad de su realidad personal. Pero cuando una persona menciona eso es correcto,
es porque esta persona, esta idea coincide con su realidad personal y lo acepta como tal. Bien, ¿cómo podríamos hacer una contrapartida frente a una persona que intenta ganarse de cierta manera nuestra simpatía? Todo dependerá de las intenciones que la otra persona vaya mostrando a medida que se vayan conociendo. Por ejemplo, si tú tienes un socio o estás en una discusión, comenzar con un reconocimiento de que la otra persona tiene puntos válidos antes de presentar su propia perspectiva es ya una forma de provocar este mismo efecto de simpatía, de sí, tienes la razón, valido tu punto de vista. Esto hace que la otra persona, de cierta manera, ya no se ponga tan a la defensiva y que se muestre un poco más vulnerable y más susceptible a aceptar el otro punto de vista de la otra persona. Pero ¿hasta qué puntos no es bueno hacer caso a esto? ¿Hasta qué punto deberíamos dejarnos influir? Todo dependerá de con qué cosa en específico están de acuerdo. Si es razonable desde el punto de vista crítico de que lo que se está planteando es más bueno, en este caso beneficioso, o si lo que se está planteando es más destructivo. Ahí dependerá del punto de vista de cada persona. Pero sin duda es bueno saber qué se está proponiendo o planteando antes de aceptar un acuerdo y dejarse influenciar por ello. Técnica número 6. Distorsione la realidad de alguien. La técnica de distorsionar la realidad de alguien implica manipular la percepción de la realidad para influir en las decisiones. Los maestros de la manipulación son hábiles en esta táctica. Un negociador que es manipulativo nunca va a dar más de lo que en primer lugar quiere dar. Pese a que se llegue a usar un juego de palabras, se creen frases entre medio para tratar de producir una especie de perspectiva que se expresen ciertos tecnicismos con cierto tono de voz, etc. La persona tendrá tanta habilidad para poder usar lo que es el juego de palabras, la creación de tecnicismos, el uso de frases, en una negociación, por ejemplo, para hacer de mano, que aquí menciona el autor, que todos están ganando, cuando en realidad lo que propuso le beneficia más a él que a todos. Pero como es una persona pero tan hábil en el aspecto de maniobrar esta especie de ilusión, que las demás personas van a creerle que en realidad sí están ganando lo que se supone que deberían estar ganando. Y un ejemplo muy común en el mundo digital de ahora, que incluso se puede llegar a ver en publicidades, etc., es cuando se presenta la información de manera selectiva. Esto se hace para crear una percepción distorsionada de un producto o servicio. Por ejemplo, que te mencionen el aspecto de que con un cierto color. Todo detrás del marketing tiene una idea de provocar una ilusión para llegar al cliente. Normalmente no siempre se usa con fines negativos, pero no todo lo que es manipulación en sí no es ético. De hecho, hay muchas empresas, organizaciones sin fines de lucro que usan esto para poder llegar a su público objetivo y de esta manera poder llevar a cabo lo que es un puente para ayudar a más personas. Sin embargo, sí hay gente que lo usa con fines negativos. Pongámonos un ejemplo. Una persona o un negociador siempre que va a poner en el libro se menciona, va a poner una fecha límite de que para crear una especie de presión sobre la otra persona para que diga sí, para que firme un contrato. Por ejemplo, las típicas personas que intentan presionar para que se firme tal contrato, que en realidad se debe darse su tiempo para poder tomar dicha decisión. Nunca pero nunca le creas mucho a las fechas límites, en especial si no están en el acuerdo. O bueno, si el acuerdo aún no está firmado y aún así siguen presionando por dicha fecha, no le creas. El autor menciona que es mejor no llegar a un acuerdo que llegar a un mal acuerdo. Por ello, siempre es tener paciencia y tener conocimiento para entender siempre las intenciones detrás de una persona. Tarde o temprano, a todos se les cae la máscara. Y es sin excepción. Hasta el individuo mejor armado,
con la máscara más extravagante en este baile de máscaras llamada sociedad, se les cae a todos. Y la cosa es, ¿qué hay detrás de esta máscara? Y el detrás de máscaras no siempre va a tener la mejor intención, otras veces va a tener una buena intención, pero todo eso lo dice el tiempo. Técnica número 7. Cree una ilusión de control. Crear una ilusión de control es clave en la manipulación. Hacer que la otra persona sienta que tiene el control mientras diriges sutilmente la situación. El autor menciona tal cual que siempre un negociador manipulativo intentará que parezca que es quien está en control de la situación, aunque la verdad es que ambos están igualmente en control de la situación. Una forma muy sutil de poder verlo es cuando el manipulador hace preguntas específicas que hacen que la otra persona tenga cierta respuesta para llevarla a cierta dirección. Son preguntas calibradas. Y menciona el autor de que las personas que hacen este tipo de preguntas tienen un gran autocontrol emocional. Para que se dé el ambiente de que no se presiona en exceso o se está manipulando a la otra persona. Y también se crea como una especie de ambiente para que las preguntas puedan ser respondidas en mayor profundidad, es decir, que no se respondan únicamente con un sí o un no, sino que dé más detalles. Y esto provoca una especie de persuasión, pero esto persuade a la otra persona, que es el objetivo del manipulador. En primer lugar, llegar a persuadir, convencer, por medio de la carnada de lo que la otra persona quiere. Entonces, cuando se pone en una situación de juego de palabras, de manipulación, de persuasión, etc., lo que la persona a persuadir quiere, ya sea un gusto, algo que desea, una necesidad, hace que la persona sea más fácil de persuadir, pero también de manipular. Y con ello, la persona al final termina persuadida o manipulada, pues hace que lo que el manipulador o el persuador, negociador, ha querido que haga en primer lugar, por medio de esta carnada, sin que parezca que tiene nada que ver con la respuesta definitiva. Expliquémoslo en más detalles. Tiene que ver con el aspecto de lo que es, por ejemplo, la ilusión de el control de opciones. El típico, por ejemplo, en marketing, que te den a ti unas opciones, ¿cierto? Pero esas opciones en realidad sí están manipuladas porque hay alguien detrás que las eligió por un propósito. Así que tú solamente vas a elegir dentro de las opciones que alguien dentro de su haz de cartas puso sobre la mesa para que tú elijas una de las 4, las cuales le conviene a la persona que las puso. Esto puede hacer que la otra persona que está eligiendo las cartas crea que tiene control de la situación, pero veámoslo desde una perspectiva más amplia. En realidad, tanto la persona que maneja las opciones y las distribuye, como la persona que elige las opciones, tienen un 50 y 50% del control. Porque el resultado de por sí depende tanto de la persona que distribuye las opciones, como de la persona que en realidad decide la mejor opción para sí mismo o misma. Esto también se ve, por ejemplo, en las relaciones de pareja. Como por ejemplo cuando se le dice a una persona que toma tú el control de la situación. Uno puede creer que la otra persona va a tener el control de la situación y que va a hacer esas cosas que a ti tanto te gustan. Pero sin embargo,
quien tiene control de la situación es tanto la persona que está a cargo, que es más como el dominante, que la persona que está siendo controlada, que en este caso es la persona... Bueno, esta relación de dominante-pasivo no solamente se ve en el ámbito de intimidad de pareja, e incluso se ve en aspectos mucho más amplios que las meras relaciones sociales. Siempre va a haber una persona más dominante que otra, y siempre va a haber otra persona más pasiva que otra. Pero esto también está ceñido a estados de ánimo, formas de ser, edades, temperamento y personalidad. Estos aspectos se han ampliado mucho a lo largo de la humanidad, del desarrollo humano, que pasa al desarrollo empresarial, corporativo, y se ha visto reflejado, por ejemplo, en las campañas publicitarias o incluso al estar parado frente a un escenario. Cuando una persona llega a dominar el escenario, pueden ser cantantes, músicos, políticos, oradores, etc., profesores. Siempre se ha tenido la intención de dominar de cierta manera al público. Así que ya sé lo que estás pensando. Y no solamente se da en la intimidad, ni tampoco entre las relaciones de trabajo. Es mucho más amplio que eso. Te pillé. Más pasiva. Tanto la persona que es más pasiva, que esto lo podemos ver en todo ámbito, en el marketing, etc., tiene la opción de decidir hacer lo que la persona más dominante le dice que tiene que hacer, como también tiene la opción de poner un límite y decir hasta aquí, esto es lo que quiero y esto es lo que no quiero. Como en toda relación, tanto sentimental como emocional, como en las relaciones interpersonales a gran escala, existe esta ilusión de control, que se puede dar en todas las situaciones. En las elecciones políticas, los votantes, que son más pasivos, tienen la opción de elegir por quién votar, pero también está la opción de no votar en las elecciones que son de voto no obligatorio. Y lo más dominante son las opciones de presidente a votar. El control está dividido en un 50% y un 50%. Depende de muchas variables. O también en una... Ya que estamos hablando un poco más de juego de poder, el típico consejero en la antigüedad, por ejemplo, consejero que le daba un consejo al rey para poder gobernar o para poder, de cierta manera, enjuiciar a una persona que cometió un delito, también da una lista de opciones al rey para que pueda tomar la decisión final. Esto se ve mucho en lo que son juegos de poder, en relaciones en gran escala, y esto se ha normalizado tanto que hasta está en las cosas más pequeñas diarias. Y la pregunta final, que siempre va a ayudar a hacer una especie de contrapartida a esto, es ¿cuál es la mejor opción para mí? Otra pregunta, que es más como de este estilo: ¿vale la pena dejarme influenciar por esto? ¿O solamente paso de largo y lo ignoro? Lo cual también es válido. Nosotros tenemos el poder sobre qué cosas dejarnos influenciar y sobre qué cosas no. Aunque de cierta manera no podamos controlar las opciones que se nos presenten, sí podemos controlar lo que nosotros elegimos o la actitud que nosotros tenemos frente a las opciones que se nos presentan. Este 50% de nuestro poder, de lo que convoca el 100% total de una situación o de una relación, es donde debemos poner nuestro foco para poder crear una contrapartida y no salir tan perjudicados. Técnica número 8. Garantice la puesta en marcha. La técnica garantizar la puesta en marcha implica asegurar compromisos concretos. Los maestros de la manipulación buscan garantizar que sus planes avancen según sus intenciones. Aquí el autor menciona de que un negociador manipulativo no solamente va a querer llegar a un acuerdo, sino que inmediatamente va a preferir que se ponga en práctica lo más pronto posible. Menciona
¿Cómo sabremos que estamos en buen camino? ¿O cómo abordaremos la situación si nos damos cuenta de que no andamos por buen camino? Y esto menciona el autor de que va a producir una especie de razonamiento en la otra persona que va a provocar un tipo de conducta que ayude a que esto se ponga en práctica dentro de una fecha específica, de que haya una respuesta dentro de la fecha específica. Normalmente un negociador manipulativo continuará haciendo preguntas ¿cómo? Hasta que reciban una respuesta que incluyan las palabras eso es correcto. De esta forma saben que ellos están en control de la negociación y de la situación, y que la otra persona simplemente cree que está en control. Analizando lo que se acaba de decir textualmente, se mezclan dos formas. Usa aquí la ilusión de control, donde se le hace creer a la otra persona en total control de la situación, cuando en realidad es un 50 y 50%. Y también al usar la palabra tiene razón al final, después de hacer la pregunta, va a crear una mayor simpatía, lo que también va a producir un mayor efecto de que la otra persona esté de acuerdo con lo cual el manipulador, con buen o malos fines, propone. Pero quien puso las cartas sobre la mesa fue el manipulador. Puso el control de opciones. Creó estos estímulos. La pregunta, ¿cómo? Para después hacerle creer a la persona que está en situación de control con la palabra tú tienes razón. Estos estímulos son las cartas que el manipulador pone sobre la mesa, a la cual la persona manipulada tiene la opción de poder dejarse llevar por esto o de simplemente reaccionar de una forma totalmente distinta a lo esperado. Un ejemplo muy claro es en una negociación donde se intentan obtener compromisos firmes antes de revelar información clave, asegurando que la otra parte esté comprometida. No sé si han visto ustedes, por ejemplo, en los típicos webinar. Suscríbete para poder conseguir esta masterclass gratis. Entonces tú te suscribes, pones tu correo, pero esto tiene la intención de crear una base de datos de correo. Por ejemplo, la persona, tras ofrecer algo gratis, por ejemplo, a cambio de algo gratis, un texto, un ebook, va a crear, para obtener eso, le pide a las personas a través de un webinar que se registren con su email. Y claramente les dice a las personas, ¿estás de acuerdo con que te llegue a tu correo, por ejemplo, información, mensajes privilegiados? La palabra privilegio crea una especie de estatus en la mente de la persona. Entonces, por eso es que muchas personas acceden a suscribirse a un newsletter o a simplemente ser frecuentes, a frecuentar, recibir los correos que recibe de esta empresa o de esta persona, del cual simplemente se suscribió debido a un webinar o a algo gratis, que es como un enganche, siempre es como un enganche, un anzuelo, para obtener algo más, para crear una relación por medio de crear y de fidelizar al cliente. Lo que se hace después es ofrecerle un producto o un servicio, pues al haber mayor confianza es más fácil de que las personas acepten y estén de acuerdo con aceptar este servicio o producto, que en su fin no necesariamente es algo malo. Pero si tú eres una persona que tienes, por ejemplo, que respetar tu presupuesto, tus finanzas, y tienes que saber decir no frente a lo que te ofrecen los anunciantes, tienes que poner un límite y decir, ya, esto sí me sirve y muchas gracias, pero ahora tengo que respetar mi presupuesto. De esta manera pones como una especie de contrapartida para impedir dejarte influenciar por esta técnica que es la de garantizar la puesta en marcha. Siempre se va a tratar de crear una especie de presión psicológica, por ejemplo, exclusivo, solamente oferta disponible durante esta semana, pero en realidad es un truco de marketing para crear una especie de sesgo de escasez o una ilusión de escasez, para que más personas pongan un clic y lo compren. Pero como te digo, son influencias provocadas con la opción de producir un efecto más inmediato, una respuesta más inmediata en la persona a influenciar. Cuando hay un fiel compromiso de parte de la persona influenciada, esto también es más complicado.
Por eso siempre es importante intentar ver qué intención tiene la persona detrás de esto. ¿Qué es lo que realmente me está intentando vender detrás de, por ejemplo, este producto gratis? Que al final sí sabemos que hay una venta de algo al final de este embudo de ventas. Si es algo que de por sí, por ejemplo, te llega a través del tema de Google Ads, donde el algoritmo es tan inteligente que te llega a recomendar lo que exactamente estás necesitando, y si en sí esto te ayuda a facilitar la búsqueda de lo que estás necesitando, de por sí es una ayuda, y presionas clic y puedes comprarlo. Pero si no es algo que te llegue a beneficiar, sinceramente no es necesario, sino que más que nada te perjudica, como por ejemplo el caso del presupuesto, respetar el presupuesto y no volverse un comprador maniático de comprar porque sí, sino solamente lo necesario, y ser un poquito más consciente con las compras. Al mismo tiempo estaríamos siendo un poco más conscientes sobre el impacto de las cosas que compramos. Porque cuando somos conscientes de lo que compramos, le vamos a dar un mejor uso que cuando simplemente no somos conscientes de lo que no compramos. La última técnica, la número 9, se llama negocie con tenacidad. Negociar con tenacidad es una habilidad crucial. No dar marcha atrás fácilmente y mantener una postura firme para lograr objetivos deseables. De por sí, esto es una habilidad muy buena en lo que son las ventas, por ejemplo, o al negociar. Porque la persona que normalmente se muestra más firme y decidida es la que más termina ganando. Porque es la que más dominó la situación frente a lo que tradicionalmente se le conoce como firmeza. Pero hay muchas personas que el regateo, que el debate, que el tema de los acuerdos, los procesos, el tema de hablar, le puede producir mucha ansiedad y mucha agresión dispersa. Hay personas que no están familiarizadas con las técnicas de negociación, entonces se sienten muy abrumadas, muy confusas, como si estuvieran en tierra desconocida. Y normalmente las personas cuando sienten ansiedad van a intentar hacer lo mejor que pueden para poner la situación a su favor, aunque sin mucha consideración a su favor. Entonces la otra persona esto es como el juego de tirar la cuerda. La persona cuando está más amenazada, más ansiosa, va a tratar de tirar la cuerda mucho más fuerte cuando se sienta amenazada. Entonces, este tipo de jale que se ve con expresiones de júbilo y orgullo, que son pequeños retazos de éxito, tal como lo dice aquí el autor, provoca una emoción a las personas que les importa. Ni idea de lo que está pasando, ni de lo que se necesita para conseguir los resultados deseados. Así que esto solamente hace el trabajo del negociador mucho más fácil. La reacción que el negociador está tratando de provocar a la persona a influenciar o a manipular es la ansiedad. Se va a centrar en aumentar esa emoción. Así que, por ejemplo, al presionar aún más a la persona que es más novata, va a crear una mayor presión, una mayor sensación de estar en contra de la espada y la pared. Así que va a hacer que la ansiedad aumente mucho más. Entonces, al ya haber acorralado a la persona por medio de este sentimiento, por medio de esta presión, que fue hecha a propósito, si es que fue hecha a propósito, y luego para poder crear un ambiente favorable a esa situación, va a intentar de compensarlo por medio de la simpatía, creando buenos sentimientos, una polarización de estar presionado a sentirse más alivianado. Va a intentar de hacerle ver que sus necesidades están siendo cubiertas. Por ejemplo, les imita, es más buena onda, les valida más sus emociones y sentimientos, que en realidad ellos mismos provocaron al acorralar a la persona que intenta manipular,
Esto crea ahora un ambiente de vulnerabilidad. Se dan cuenta de que pasamos a un ambiente de ansiedad, de crear presión para provocar una ansiedad. Pasamos a un ambiente que era más blando, más simpático, donde se trataba de aumentar la confianza con la otra persona que se acorraló contra la pared por medio de validación emocional, por medio de imitación, por medio de hacerle sentir de que sus necesidades son válidas. Esto crea un ambiente de vulnerabilidad, donde la otra persona se expresa más abiertamente. Y la vulnerabilidad se expresa mediante esta ansiedad o impulsividad, mezclado con sentimientos de orgullo y alegría. Cuando ya ha lanzado todas sus cartas, lanza la última carta. Y esta última carta es la del trato. La verdadera intención detrás. El trato duro o el acuerdo duro. Pero en realidad, como es un ganar y ganar donde la otra persona satisface sus necesidades y el manipulador le muestra su solución, es persuasión, porque también la otra persona sale ganando. Muy bien, vamos a analizar ahora más detalladamente. Quizás esta parte sea un poco más larga que las anteriores, pero veamos cómo crear una contrapartida, intentando analizarlo desde el punto de vulnerabilidad. Al ser más vulnerables, veamos la contra. Es como una especie de caballo de Troya. Es sano, de hecho, ser humano, ser vulnerable, mostrarse tal cual. Sin embargo, no a todas las personas que nos mostramos vulnerables y crear la sensación, este ambiente de validación emocional y especie de zona segura, en realidad tienen una buena intención detrás. Hay muchas personas que quieren hacernos creer de que en realidad les importamos. Así que van a crear una especie de caballo de Troya. No sé si sabían la historia del caballo de Troya, pero en un periodo de guerra, Troya creó un caballo, que era una especie de regalo. Era como una especie de gran estatua de madera. Bueno, fue como una especie de artilugio grande de madera. Y fue enmascarado con un obsequio de paz de parte del enemigo de Troya. Entonces Troya, viendo que su enemigo quería la paz, aceptó el regalo tal cual y lo dejó entrar puertas adentro a su ciudad. Entonces, ¿qué pasó? La gente festejó y todo eso, y mientras dormían, las personas que estaban dentro de este enorme caballo, que eran guerreros, viendo que todos estaban vulnerables, durmiendo en total comodidad, salen al ataque. Y empiezan a atacar y a destruir la ciudad por dentro. ¿Por qué? Porque Troya les abrió sus puertas. Entonces, ojo, no todas las personas que dicen que tienen la mejor intención con nosotros, en realidad lo tienen. Porque quizás hay unas segundas intenciones que no necesariamente son buenas, como el caso de Troya. Pero tampoco esto significa que debamos cerrarnos las puertas a todas las personas y de que debamos ponernos tantas paredes, máscaras que nos tapen realmente quiénes somos, nos quiten autenticidad, porque no todas las personas son malas afuera, no todas las personas son como Troya. El punto a favor es que si hay personas que quieren ver tu vulnerabilidad, no con la intención de destruirte, de hacerte daño, sino que hay personas que tienen la intención de realmente amarte, comprenderte desde tu profundidad. Hay gente, por ejemplo, que crea tantas murallas para protegerse, que dificulta también la entrada a las personas que realmente quieren conectar con la otra persona, no con la intención de dañarles, como les hicieron las personas de un pasado, que sí le hicieron mucho daño y que provocaron que crearan todas estas murallas y máscaras para tapar su vulnerabilidad. Hay personas que realmente quieren conectar con uno mismo con una intención constructiva. Por ello, la contrapartida aquí dependerá de las segundas intenciones de las demás personas. Por eso siempre es bueno poner pruebas de confianza. Ir de a poco poniendo
pruebas para ver si la otra persona realmente es de confiar. O si es que no lo es, sencillamente se descarta. Por ello, la mejor contrapartida es el pensamiento crítico, aquí de nuevo, y poner las pruebas de confianza para ver con paciencia si la otra persona realmente tiene una buena intención o mala intención. Como digo, y como dice el dicho, a tarde o temprano, todas las personas se les caen las máscaras. Así que de ello dependerá si dependen o realmente son dignas de nuestra confianza, o si es que realmente hay que ser un poco más superficial en cuanto a la relación aquí a tomar. Porque tampoco podemos evitar aislarnos de todas las personas, especialmente en el mundo corporativo, en el mundo laboral, etc. Con ciertas personas tendremos que tener ciertos roces más superficiales y con otras sí, quizás podremos profundizar un poco más. Así que con ello terminamos el análisis de esto. Hasta aquí hemos llegado a la parte 2 de Descifrando la dualidad humana o entre las sombras, técnicas de negociación manipulativa. Hemos explorado las estrategias de los maestros de la manipulación. Prepárense para la última parte, donde abordaremos cómo defendernos contra estas tácticas y mantener la autenticidad en nuestras interacciones. A lo largo de este capítulo hemos analizado no solo las técnicas, sino que también hemos dado ejemplos detallados y también hemos creado una especie de contrapartida para poder salir de esta técnica de manipulación y no salir perjudicados frente a ellas, pensando con cabeza y de esta manera poder salir ganando en vez de perdiendo frente a las personas que podrían no tener buenas intenciones con nosotros. Pero también hemos analizado esto desde una perspectiva mucho más grande, desde una forma más amplia, no solamente ligado al aspecto negativo de la manipulación, sino desde un punto de vista más neutral, donde estas técnicas no necesariamente son usadas con malas intenciones. Muchas de estas técnicas son usadas con buenos propósitos prosociales y también con propósitos constructivos más que destructivos. En el siguiente capítulo vamos a analizar la última etapa y vamos a analizar con más detalle. El próximo capítulo va a ser un poco más largo, así que le daré su debido tiempo y dedicación a cada parte. En la siguiente parte veremos técnicas un poco más malintencionadas, que son usadas normalmente para fines destructivos. Así que si eres nuevo en el canal, no se te olvide suscribirte y darle like. Si eres nuevo en este mundo de desarrollo personal y de autoconocimiento, activa la campanita de notificación para que no te pierdas ningún nuevo episodio ni también un video. Así que gracias. Recuerda que todo este poder debe ser usado con responsabilidad. Un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Adiós. Everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant. I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and to be put down. It ain't your place, no, this my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some losing shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh, I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.
there's no mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions, each new update that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your own tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign.